Mi novia me golpeó con una botella de vidrio porque la descubrí engañándome. Me aseguré de que terminara en la cárcel. Tengo una sospecha muy fuerte de que mi novia me ha estado engañando. Soy un hombre de 29 años, he estado saliendo con ella durante casi 4 años. Su nombre es Daniela y ella es una mujer de 29 años. He tenido tantas malas relaciones en el pasado que realmente pensé que esta iba a ser diferente. Al menos tengo la esperanza de equivocarme de alguna manera. Tengo la esperanza de haber malentendido la situación y de tener una explicación para todo al final del día. Una cosa sobre nuestra relación es que la construimos sobre la confianza. Esa es una parte tan importante de la forma en que hemos establecido nuestra dinámica. Fue principalmente por su parte porque ella ha estado en una relación donde hubo tanta desconfianza que le causó problemas de confianza muy serios. Ella no quería que eso fuera un problema con nosotros, lo cual entendí. Nunca me han engañado antes, pero no tengo nada que ocultar. Así que, elegí apostar fuertemente a que confiáramos el uno en el otro. Nunca nos hemos ocultado nuestros teléfonos. Si yo quería revisar algo, podía hacerlo sin preocupación. Incluso puedo desplazarme por sus mensajes con ella justo a mi lado. Y ella no se asustará como hacen algunas chicas. Y, por supuesto, también funciona al revés. Ella tiene la libertad de revisar mi teléfono como le plazca, y se ha aprovechado de eso en múltiples ocasiones. Toda la razón por la que tengo esta sospecha en este momento es porque, de repente, ha empezado a ser mucho más posesiva con su teléfono. Trató de ser sutil al respecto, pero no es sutil en lo absoluto. Su teléfono está en su mano o debajo de su almohada cuando duerme. Rara vez lo deja en una mesa o sin vigilancia cerca de mí. De hecho, hubo un día en que entré a una habitación y noté que lo agarró y se lo guardó en el bolsillo casi de inmediato. Creo que esperaba que yo no me diera cuenta, pero lo hice. Le pedí su teléfono una vez porque el mío se estaba cargando y quería buscar algo en Google. Me lo dio, pero rápidamente inventó una excusa sobre cómo ella también necesitaba revisar algo. Un incidente similar ocurrió después de eso. Es como si buscara una razón para quitarme su teléfono en el momento en que lo he tenido por más de 1 minuto o 2. Si eso no parece el comportamiento de alguien que está tratando de ocultar algo, entonces no sé qué lo sea. He tratado de darle el beneficio de la duda. Y la única otra explicación que tiene algún otro sentido es que ha estado tratando de planear algún tipo de sorpresa para mí y no quiere que me entere. Sin embargo, no se acerca a ninguna ocasión especial ni nada, y no he mencionado que quiera nada recientemente, así que no puedo imaginar con qué estaría tratando de sorprenderme. Sé que no puede haber tantas explicaciones. No quiero creer que Daniela me está engañando porque ese tipo de revelación arruinaría mi vida y la paz que tengo ahora mismo. Sin embargo, si ese es realmente el caso, entonces quiero saberlo. No quiero estar a oscuras sobre ese tipo de cosas. Esa es parte de la razón por la que ya estoy empezando a aceptar que podría ser una infidelidad. De esa manera, si resulta serlo, no terminaré completamente destrozado por ello. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para resolver las cosas, le guste o no. En última instancia, voy a tener que encontrar una manera de poner mis manos en su teléfono. Y cuando lo haga, me aseguraré de publicar una edición o actualización en la publicación. Actualización. Publiqué hace unos días sobre mi sospecha de que mi novia me estaba engañando. Me entristece decir que descubrí que ese era verdaderamente el caso. Ella me estaba engañando, y estoy muy destrozado por eso. Puedes hacer todo bien, pero si una mujer quiere engañar, engañará. No puedes simplemente evitarlo si ellas quieren hacerlo con tantas ganas. Al menos eso es lo que creo porque hice mi trabajo como novio. Realmente lo hice. Es una locura que su infidelidad hacia mí esté lejos de ser la parte más loca de la historia, pero entraré en eso pronto. Debido a lo protectora que se ha vuelto con su teléfono, sabía que iba a tener que buscar una oportunidad. Entré a la cocina donde ella estaba cocinando y su teléfono estaba en la isla de la cocina. Estaba de espaldas a mí y estaba usando la licuadora, así que pude entrar y tomarlo. Lo desbloqueé y empecé a revisarlo. Se dio la vuelta en menos de medio minuto y se vio sorprendida cuando me vio allí usando su teléfono. Me preguntó qué estaba haciendo y le dije que estaba revisando su teléfono. Pude notar que no le gustaba, pero estaba tratando de actuar como si estuviera tranquila ante la situación. Preguntó qué estaba buscando, pero no le respondí. Por el rabillo del ojo, pude ver que estaba nerviosa. Después de aproximadamente 1 minuto de estar allí parado, se abalanzó hacia el teléfono, pero lo aparté de su alcance. Le pregunté a qué se debía eso porque era muy inusual en ella. No dijo nada. Cuando estaba revisando su WhatsApp, vi que tenía un chat con un chico llamado David, y él era una de las personas más recientes con las que había chateado. Resaltó porque no reconocí el nombre ni la foto. Cuando me desplacé por la conversación, pude darme cuenta de que él era su compañero de aventura. Inmediatamente, solo por la forma en que se hablaban el uno al otro, era demasiado acaramelado, incluso sin que hubiera nada explícito allí. Me di la vuelta y antes de que pudiera decir una palabra para confrontarla, vi la botella de vino que estaba usando para cocinar balancearse hacia mi cabeza. Intenté esquivarla, pero honestamente, no tuve suficiente tiempo para apartarme, y me golpeó justo en la sien. Ese fue probablemente el peor golpe que he recibido en mi vida adulta, así que me tiró al suelo. Todavía estaba consciente, pero dolía como una locura.
En algún momento, debo haber dejado caer su teléfono porque recuerdo que usé ambas manos para sostener mi cabeza, y para cuando me levanté, ella no estaba allí, y su teléfono tampoco. Recuerdo haber pensado en ese entonces que no estaba seguro de si realmente había sucedido porque las circunstancias eran muy locas. Ella no es neurótica ni loca, así que fue algo fuera de su carácter. Y genuinamente me pregunté si fue simplemente porque no quería ser atrapada engañándome. Pensándolo ahora, sin embargo, esta es alguien que hizo que fuera una parte importante de su personalidad lo poco que deseaba volver a ser engañada. Nunca la engañé, pero ella me engañó a mí. Se convirtió en la persona que odia. Y en lugar de confrontar sus defectos, intentó borrarlo. No sé si estaba intentando matarme o si solo estaba intentando noquearme. Tampoco hizo ninguna de las dos cosas. Afortunadamente, no me fracturó el cráneo. Solo me causó una contusión muy grave. Tan pronto como me recuperé, llamé a la policía. Llegaron menos de 10 minutos después con paramédicos que me revisaron. Opté por ir al hospital porque no quería que ninguna lesión grave en la cabeza quedara sin tratar. Dato curioso, aparentemente las botellas de vidrio son mucho más difíciles de romper en la cabeza de lo que las películas las hacen parecer. Son muy fuertes. En cuanto a la salud, estoy bien, y estoy agradecido por eso. La policía vino a tomarme declaración. Les dije que no sabía a dónde había ido, pero les conté todo lo que había sucedido y las personas probables con las que elegiría quedarse. Me dijeron que harían lo que pudieran y me dejarían saber cómo les fue. Sé que no puede esconderse para siempre y espero que la encuentren pronto. Ella merece el peor de los destinos. Puede que en realidad haya estado intentando matarme. Y si ese fue el caso, realmente nunca conoces a alguien, por mucho que creas conocerlos. Si nunca la encuentran, simplemente seguiré adelante. Pero creo que ese resultado es muy poco probable. Ella no es una espía maestra. No podrá esconderse por mucho tiempo, no siendo una persona común. Actualización 2. Bueno, la mejor parte de la historia es que no tuve que pasar por el dolor que pasé para nada. Estoy agradecido por eso al menos. No había manera de que Daniela se escondiera efectivamente, y solo tardó 3 días en ser arrestada. Fue acusada de asalto con un arma y violencia doméstica. Su familia pagó la fianza por ella, y lo hicieron bastante rápido, lo cual me molestó. Quería que pasara un tiempo en una celda, pero eso era esperar demasiado. Se instituyó una orden de alejamiento de inmediato. Pero el mismo día que volví a trabajar después de que mi lesión se hubiera curado lo suficiente como para hacerlo, ella básicamente me emboscó después de la jornada laboral. Dijo que quería hablar y le señalé que se suponía que no debía estar allí. Afirmó que no tenía motivos ocultos, pero yo seguí repitiendo que se suponía que no debía estar allí. Logró decir que quería que yo retirara los cargos. Me estaba rogando que no arruinara su vida, y eso me molestó lo suficiente como para hablarle realmente y decirle que yo no tenía nada que ver con que su vida estuviera arruinada. Ella se había hecho eso a sí misma al engañarme y decidir seguir eso con una botella de vino en mi cabeza. Ella dijo que había actuado irracionalmente porque sabía que había metido la pata y realmente no sabía qué hacer en ese momento. Había sido muy impulsivo y en el momento en que lo hizo, supo que la había cagado. Le señalé que ni siquiera se había molestado en saber si yo estaba bien. No llamó a una ambulancia para mí, simplemente se escapó después de asaltarme por una aventura. Ella dijo que podíamos hablar de ello y resolver las cosas por nosotros mismos. Afirmó que me pagaría en lugar de dejar que fuera a la cárcel. Le hice saber que estaba fuera de mis manos. Ella tenía un cargo por violencia doméstica y el fiscal del distrito era la parte acusadora, no yo. Yo podría rogarles que la dejaran ir y aún así no habría tenido ninguna influencia en el asunto. Así que, iba a tener que lidiar con las consecuencias de lo que había hecho. Justo antes de irme, grabé un video de ella allí mismo a mi lado frente a mi lugar de trabajo. Se asustó al ver eso y me dijo que lo borrara. Le dije que no lo iba a hacer, y trató de arrebatarme el teléfono. Tuve que recordarle que si me tocaba, especialmente con una orden de alejamiento, iba a hacer su vida mucho peor. Y retrocedió cuando escuchó eso. Sus padres me contactaron el mismo día, y básicamente estaban haciendo lo mismo que ella había hecho. Estaban rogando en su nombre. Y fue especialmente divertido para mí porque no se habían comunicado conmigo ni una sola vez durante toda la terrible experiencia, ni siquiera para comprobar si estaba bien. Aparentemente, ella les había contado sobre su estúpido movimiento, y estaban entrando en pánico. Tenían miedo de que yo informara que ella había incumplido la orden y eso iba a empeorar aún más una situación difícil para ellos. Le saqué provecho a eso. En realidad no me importaba lo suficiente como para mostrar que ella se había puesto en contacto conmigo, pero debido a que estaban tan en pánico, hice un gran espectáculo de ello. Les dije que iba a hacerlo y que no iban a poder hacerme cambiar de opinión. Su padre dijo que yo estaba siendo inmaduro. Ella ya estaba en problemas y no había necesidad de que yo la pusiera en más problemas. Le dije a su padre que ella había sido inmadura cuando me golpeó en la cabeza con una botella de vino tinto. Eso excluyendo el hecho de que ella solo había hecho eso porque descubrí que me estaba engañando, lo cual era algo que probablemente no les dijo. Estaba en lo correcto en esa suposición porque no se los había dicho. Él se quedó en silencio durante unos segundos antes de decir débilmente, todos cometemos errores. Simplemente colgué después de eso. Me cabreó tanto que inmediatamente tomé nota de enviar el video de ella contactándome al fiscal. Quería empeorar las cosas para ella.
Hice eso al día siguiente. ¿Y sabes qué me hizo feliz? A ella le revocaron la fianza. Es bastante audaz encontrarte con una persona a la que asaltaste en su primer día de regreso al trabajo. El video no la puso en una luz favorecedora porque en el momento en que notó el teléfono, la irritó, lo que solo la hizo parecer mucho más agresiva. Se emitió una orden de arresto contra ella de inmediato y fue puesta tras las rejas. Durante su audiencia de revocación, o como se llame, decidieron que no era un riesgo lo suficientemente grande como para encerrarla hasta el juicio. Así que simplemente aumentaron su fianza. Y cuando sus padres pagaron eso también, le pusieron un monitor de tobillo para asegurarse de que no se acercara a mí. No lo hizo y no lo ha hecho. Espero que obtenga el peor destino absoluto cuando llegue el juicio. Yo no le hice nada a ella. Solo estaba haciendo mi mejor esfuerzo para ser un buen novio, alguien en quien ella pudiera confiar, y luego ella termina siendo la que me engaña. No pudo soportar estar equivocada hasta el punto de que simplemente perdió la cabeza e intentó noquearme. No creo que haya ninguna razón por la que merezca indulgencia. Actualización 3. Esta debería ser mi actualización final, ya que viene después del juicio de mi exnovia. Me agredió con una gruesa botella de vino porque descubrí que me estaba engañando. Todavía no sé si su objetivo era matarme o no, pero estaba claro que no tenía idea de cómo manejar el ser atrapada, entró en pánico y decidió golpearme. ¡Qué tonta! Me alegra decir que ha recibido lo que se merece. Fue acusada de asalto con un arma y un cargo de violencia doméstica como cargos principales y luego un montón de cargos menores que realmente no agregaron nada a la situación general. Su abogado logró que se desestimaran muchos de los cargos menores, pero el fiscal hizo un buen trabajo para atraparla con los cargos mayores. Había muy poco espacio para que ella negara esos. Lo intentó, ya que yo no tenía exactamente pruebas de que fuera ella, pero sus historias inconsistentes y las cámaras que la mostraban huyendo de nuestro edificio de apartamentos en ese momento corroboraron mi historia. Las dos cosas que realmente no le gustaron al juez fueron el hecho de que ella no se molestó en verificar y asegurarse de que yo estuviera bien antes de huir. Dijo que yo podría haber tenido una hemorragia cerebral y ella me habría dejado allí para morir. También señaló su violación de la orden de alejamiento como un movimiento peligroso e impredecible que podría haberme hecho temer por mi vida. Incluso con todo eso, solo recibió 6 meses en la cárcel, particularmente porque era su primera ofensa. Va a tener un largo periodo de libertad condicional después de su liberación, y se le ha ordenado asistir a algunas sesiones de asesoramiento para tratar la ira y la regulación emocional. Me molesta porque no había forma de probar cuál era su intención al golpearme. Si me hubiera golpeado al menos una vez más, creo que el intento de asesinato habría sido más fácil de argumentar, pero solo fue un golpe y luego huyó. A pesar de eso, estoy feliz de que vaya a la cárcel. Muy feliz. Me lastimó bastante, y a ella por descubrir que me estaba engañando, no por yo engañarla. Todavía no sé los detalles como hasta dónde llegaron ella y David o dónde lo conoció. Nada de eso. Terminé teniendo problemas más grandes con los que lidiar gracias a ella. Sus padres me hablaron afuera del juzgado cuando fue condenada, y al igual que ella, encontraron la manera de afirmar que yo estaba arruinando la vida de su hija. Era como si todo fuera mi culpa, como si me hubiera despertado un día y hubiera decidido enviarla a la cárcel. Les dije que todo lo que ella estaba pasando era consecuencia de sus acciones. Si se hubiera comportado, nada de esto habría pasado. Le señalé que su hija iba a ser una criminal con antecedentes y eso no tenía nada que ver conmigo. Su vida iba a ser muy diferente puramente porque ella no tuvo autocontrol. Su padre se veía muy enojado y pude ver sus puños cerrados como si quisiera golpearme. Para ser honesto, quería provocarlo lo suficiente para que él pudiera terminar tras las rejas, pero he recibido más que suficientes golpes en la memoria reciente. No necesito agregar uno extra a la mezcla. Por supuesto, no tengo idea de cómo le está yendo a Daniela en la cárcel. No creo que realmente me importe averiguar la respuesta a eso. Espero que no la esté pasando muy bien. Espero que esté lamentando cada uno de los movimientos que la llevaron a este punto de su vida. Podría haber sido fiel y la vida habría sido mucho más fácil. Pero por alguna razón, yo no fui suficiente para ella y ahora tiene que lidiar con las consecuencias de eso. No tiene nada que ver conmigo, eso es seguro. No solo es una delincuente ahora, sino que también terminará teniendo su nombre inmortalizado como criminal. Es el tipo de legado que merece tener persiguiéndola por lo que a mí respecta. Y estoy completamente bien ahora. Por el tamaño de la contusión, los doctores asumieron que fue un golpe realmente fuerte. Así que, simplemente estoy contento de estar perfectamente bien en este momento. No hay moralejas en la historia. No hice nada malo, y no había forma de que yo pudiera predecir que mi novia me golpearía en la cabeza con una botella. Todo lo que realmente puedo decir es que pongan el discernimiento al máximo cuando traten de lidiar con una chica nueva. Traten de oler esa locura en ellas porque yo no lo hice y terminé en el hospital como resultado. El solo hecho del engaño habría sido suficiente para alejarse. Todo lo que vino después, el arresto, los cargos, el tiempo en la cárcel, no fuiste tú arruinando su vida. Fueron las consecuencias naturales de que ella tomara repetidamente la peor decisión posible en cada encrucijada del camino. Y la audacia no se detuvo con ella. Su familia interviniendo con la rutina de «todos cometemos errores» es casi impresionante en su negación. Ella nunca, ni una sola vez, priorizó si tú estabas bien.
Ni inmediatamente después, ni más tarde, ni siquiera cuando te rogaba que arreglaras las cosas por ella. Su preocupación siempre fue ella misma, su historial, su libertad, su comodidad. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre quién es ella. Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios a continuación y gracias por unirte a nosotros hoy en Artspace.